El fenómeno astronómico más esperado por muchos científicos tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril. Este fenómeno natural será observado en muchas regiones de Norteamérica. Específicamente en nuestro estado, las ciudades donde mejor se podrá observar serán Monclova, Cuatro Ciénegas y Torreón. Debido a esto, la ciudad lagunera fue declarada sede de la NASA para la observación del eclipse solar 2024. Los maestros investigadores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, el maestro Juan Segura y la doctora Beatriz Martínez, nos hablan de este fenómeno natural. Es un evento muy importante, mucho más para el área de investigación, y sobre todo tenemos la fortuna de que vamos a tener varios municipios en el estado donde se va a cubrir de manera parcial. Hay una franja que la va a cubrir desde Mazatlán, Durango y algunos municipios de este estado. Entre ellos va a estar Torreón, va a estar Cuatro Ciénegas y creo que va a estar Monclova también. Y entonces, sobre todo Saltillo, pero en Saltillo no se va a cubrir de manera total, sino va a ser un parcial. Pero de todos modos se va a ver muy dominante ese eclipse. Pues este fenómeno astronómico, en pocas palabras, de manera sencilla, es un fenómeno en el cual la luna se interpone entre el sol y la Tierra, lo que ocasiona que pues, la luna nos tape la vista del sol. Y de que tanto nos tape la luna al sol, pues se puede hablar de un eclipse parcial o de un eclipse total, que es cuando lo oculta por completo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que vi apenas una fotografía donde lo explican con galletas. Imagínense que tienen una galleta como las que comúnmente se llaman galletas Marías, es totalmente circular, y esa galleta está siendo cubierta por otra galleta, pero esa galleta es un poco más pequeña que la galleta, la circular que se llama galleta María. Entonces está siendo cubierta, y entonces es como si la galleta más pequeña ya cubre a la otra galleta, y entonces es lo que está pasando, como lo vamos a ver nosotros. Imagínense que la galleta María es el sol, ¿sí? Es el sol, y la otra galleta que vayan a tapar es la luna, y entonces nosotros es lo que vamos a ver. La última vez que pudimos observar un eclipse solar total fue en 1991. Ahí muchos pudieron ver cómo durante 7 minutos el sol se oscureció, quedando en la memoria como un hermoso regalo de la naturaleza. Bien, en cuanto a la frecuencia de los eclipses, la particularidad es que no se dan en el mismo lugar de la Tierra cada vez que sucede. Por ejemplo, cada año hay poquitos eclipses solares, es muy variable, pueden haber 2, pueden haber 4, hasta máximo como 6 eclipses por año, pero es variable entre esas cantidades. Y cuando sucede, no se repite en ningún lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en México tuvimos un eclipse que observamos como parcial aquí en Saltillo en octubre, apenas unos cuantos meses. Y en esa ocasión era un eclipse anular en la parte en donde se iba a ver por completo de esa manera. Aquí en Saltillo se observó parcial, y ahora el que nos va a tocar en abril también va a ser eclipse parcial, pero los lugares en donde se va a ver como total no coinciden con los lugares de la ocasión de octubre del año pasado. Sí, lo que pasa es que como hay franjas que cubren ese fenómeno, la vez anterior yo era niña y me tocó verlo, lo recuerdo perfecto, porque en ese momento pues no sabía de lo que era un eclipse, y sobre todo alrededor había mucho miedo de qué es lo que iba a pasar con esto. Entonces hubo mucha expectativa en esa ocasión, y vimos como si la luna cubría totalmente el sol. Pero en aquel momento había muchas falsas ideas, y ha de haber tocado en la zona, porque vivía yo en Veracruz, entonces tocó en esa franja de Veracruz. No recuerdo ahorita si en todo México se pudo haber visto,
Entonces, a lo mejor la zona, toda la franja pudo cubrir todo México. Pero, por ejemplo, el que fue en octubre solamente se pudo ver total en el sur, lo que fue Cancún y Mérida, en Yucatán. Y nosotros aquí no se pudo ver el total, fue creo que como un 80% más o menos. Entonces, por franjas es como podemos ver la cantidad o el nivel de oscuridad, es decir, qué tanto va a cubrir la luna al sol. De por sí ocurren poquitos eclipses solares por año y, como ya comenté, nunca tienen lugar sucesivamente en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, dentro de unos 4 o 5 años aquí en Saltillo vamos a poder ver otro eclipse, pero parcial y solamente poquito tiempo. Para que nos toque un eclipse total aquí en Saltillo, sí vamos a tener que esperar decenas o hasta cientos de años. Entonces, por eso es que son muy interesantes y llamativos esos fenómenos, porque se dice que ocurre una vez en la vida de una persona. Entonces, algunos nos ha tocado la suerte de vivir 2, 3 eclipses, pero es muy raro. Aquí en Saltillo va a empezar a las 11:03 de la mañana aproximadamente, segundos más, segundos menos, y va a terminar más o menos al cuarto para las 2 de la tarde. El máximo, el momento en donde va a estar la máxima cantidad del disco solar oculto va a ser por ahí de las 12 del mediodía con 22 minutos aproximadamente. No hay que voltear a ver el sol por ningún motivo, sin ninguna protección o a ojo desnudo. Siempre que lo vayamos a observar, tiene que ser con un filtro especial, no con los lentes solares corrientes, sino lentes solares especiales para ver el sol. Ayer estaba yo escuchando que unos niños tanto les ha llamado la atención que han estado investigando por su propia cuenta. Y entonces a la vez eso es bueno y a la vez es malo. ¿Por qué? Porque luego no saben los niños discernir si esta información es la adecuada o esta información es la correcta, ¿no? Y entonces empiezan, yo puedo verlo a través de una botella. No, eso no se puede hacer. Solamente el eclipse se tiene que ver con gafas, solamente con gafas. En algunos dicen que pueden utilizar placas de soldador, pero ahí no se los recomendamos porque no hay una manera de especificar qué número de placa tienen para poder observar el sol. Entonces sí está complicado, y entonces los papás necesitan informarse para ver qué cosas pueden tomar, qué cosas no pueden hacer los niños, y sobre todo también recurran a las gafas. Las gafas cumplen la norma de ISO 12312-2 y son las que recomienda la NASA para que cumplan con la protección adecuada para poder ver el eclipse. También están sus restricciones porque no pueden estar todo el tiempo y sobre todo porque va a estar muy largo. Va a estar desde como las 10 hasta como a las 12 más o menos, todo el proceso. El que esté en su máximo esplendor sí va a ser poco el tiempo, pero no se recomienda que estén todo el tiempo con las gafas. Será por unos segundos, unos 15 segundos, descansan, se las quitan. Y ustedes dejan de ver, ¿sí? Y ya otra vez se las vuelven a poner y entonces así sucesivamente pueden ver todo el proceso. Finalmente, la doctora Beatriz Martínez da a conocer las redes sociales a través de las cuales usted se puede enterar de las actividades que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues acérquense, chequen nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook es @nocte, FCFM, así tal cual, NOCTE. Nos encuentran en Facebook, ahí tenemos todos nuestros eventos y sobre todo ahí tenemos la información del eclipse. Ahí tenemos nuestras infografías de lo que es un eclipse para que, por ejemplo, los niños o aquellos papás que dicen, es que no puedo explicarle porque no me da tiempo, estamos recomendando esta página. Está hecha por profesores y por alumnos de la facultad, entonces ahí pueden checar esa información del eclipse. Pero como es para niños también, porque sobre todo nos interesa mucho esa parte de la labor de los niños que se interesen por la ciencia, hay que hacerlos muy dinámicos. Y entonces ahí tenemos mucha información del eclipse para los niños.